Buenos días a todos y a todos. En esta edición nos ha convocado el interés por conocer la perspectiva en la que se está transformando el patrimonio cultural inmaterial en el 2020. Este año, que hemos tenido más de la mitad del tiempo en cuarentena por causa del COVID, la ritualidad y las festividades han resistido, como las historias nos han enseñado que se hace, desde la resistencia. Ser partícipes de esta transformación nos hace parte de la misma. Nos coloca en el primer plano de esta gran fotografía que contamos del 2020. Estar hoy aquí reunidos nos convierte en múltiples niveles en actoras y actores responsables de la preservación y resistencia de nuestro propio acervo. Esta iniciativa viene desarrollándose gracias al Museo Arqueológico de Quíbor Francisco Tamayo Yepes, una institución creada en 1965, un año después que se descubre uno de los más grandes cementerios indígenas prehispánicos del país en esta misma ciudad. Actualmente, el Museo Antropológico de Quíbor Francisco Tamayo Yepes es uno de los centros de investigaciones arqueológicas más influyentes en el estudio de comunidades humanas desde hace 15.000 años hasta el presente. Agradecemos también a la Red de Conocimientos Antropológicos que se funda al calor de los debates que se generaban en la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela y que posteriormente se transforma en un espacio no solo para Venezuela, sino para toda América Latina, en el que tejemos hilos de la comprensión y la atención militante de la perspectiva antropológica, arqueológica e histórica de las realidades que nos componen, que nos unen y que nos distancian. También queremos agradecer a Tradiciones Digitales, que es una iniciativa que comienza a tener presencia en las redes sociales desde el pasado 21 de marzo, a partir de la situación de confinamiento que presentó el país. La misión de esta plataforma es de difundir, promover, formar y mantener en el tiempo la cultura popular venezolana de raíz tradicional, a través del espacio virtual, donde los artistas y cultores y público en general se sientan bienvenidos y valorados, y acompañados en los medios digitales, con una programación de calidad. Así que vayan a visitarlos y a seguirlos en las redes sociales como Tradiciones Digitales. Quienes estarán a cargo de acompañarnos en este camino de reflexiones está Angélica Vilán, cantadora de la agrupación Con Venezuela, integrante del comité organizador de la plataforma cultural Tradiciones Digitales, jefa de la Unidad de Formación y Difusión de la Dirección de Servicios Telemáticos, adscrita a la Secretaría de la Universidad Simón Bolívar. Venezolana, caraqueña, madre, hija y hermana. También va a estar Wilfredo Mendoza, docente, músico y cultor, celebrante y portador patrimonial de la manifestación en adoración al culto de San Juan Bautista. Ha sido solista y coordinador de grupo de tambor y cuerdas, La Cimarronera, Los Parranderos. Director de la Escuela de Niños Decimistas de Caracas. Promotor cultural, egresado de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez y doctorando en Patrimonio Cultural de la Universidad Latinoamericana y del Caribe. E integrante del comité organizador de la plataforma cultural Tradiciones Digitales. También estará César Escalona, @antropológicos, venezolano, formado en antropología en la Universidad Central de Venezuela. Durante los últimos años ha acumulado experiencia en fotografía, cine documental y ha realizado investigaciones antropológicas dirigidas a las culturas autóctonas del país. Actualmente está enfocado a nivel investigativo y audiovisual en las culturas caribeñas de Venezuela, Colombia y las Antillas, tomando como prioridad manifestaciones rituales y espirituales de las sociedades afrodescendientes del Caribe venezolano, comunidades campesinas andinas y de la religión autóctona venezolana María Leonza. Participa en proyectos educativos como investigador y docente, además de colaborar en la formación y mantenimiento de la red de museos comunitarios de Venezuela. También forma parte de la red del @Red Audiovisual Rizoma. Y por último, pero no menos importante, George Amais, antropólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela, con estudios de posgrados para la rehabilitación urbana de espacios patrimoniales, realizados en el Centro Nacional de Conservación, Restauración y Museología, CENCREM, de la República de Cuba. Es doctorante en Patrimonio Cultural en la Universidad Latinoamericana y del Caribe.
Es profesor del Departamento de Arqueología y Antropología Histórica de la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela. También ha dictado cátedra en la Universidad Nacional de las Artes, UNEARTE, en áreas como antropología, historia de las ideas y geografía humana. En la actualidad, también se desempeña como coordinador de la Oficina Técnica de Enlace con la UNESCO del Centro de Diversidad Cultural y ha sido directivo y coordinador de instituciones como el Instituto de Patrimonio Cultural y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Como coordinador e investigador, ha trabajado en diversos proyectos, entre los que destaca la postulación de Ciudad Bolívar en la Angostura del Orinoco como patrimonio mundial ante la UNESCO, así como en las inscripciones como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la Convención de la UNESCO 2003 de manifestaciones culturales como los Diablos Danzantes de Corpus Christi de Venezuela, la Parranda de San Pedro en Guarenas y Guatire y la tradición de la Palma Bendita, entre otras. La metodología que llevaremos a cabo será a través de 4 preguntas generales que les haremos a los panelistas, los cuales tendrán 7 minutos para responderlas. Cuando falte 1 minuto para completar el tiempo máximo, les mostraré un papelito, una señal, para que estén atentos y atentas a culminar la intervención. En el caso que el público pregunte algo a través del chat en lo que se pueda ahondar en algún punto de la respuesta que se está desarrollando, se le será preguntado al panelista para profundizar la perspectiva. Al culminar, si queda algún tiempo, hemos preparado 2 preguntas más para desarrollar mejor el tema. Como mencioné, las preguntas a los panelistas se realizarán a través del chat. Nada de estar activando los micrófonos. La selección de las preguntas estará a cargo del equipo técnico que nos asistirá durante el debate. El orden de las respuestas serán Angélica, Wilfredo, César y por último, George. Comenzamos con la primera pregunta. ¿Cómo ha sido la transición a la era digital? ¿Ya se estaba dando la migración previo al COVID o ha sido durante estos meses? ¿Ustedes ven este medio pertinente para la difusión del patrimonio cultural e inmaterial? Angélica. Ok, aquí voy. Quizás, tal y como te estaba conversando anteriormente, quizás en esta pregunta es a donde yo voy a necesitar un poco más de tiempo y es probable que en las otras preguntas pues me intervenga porque no es el sitio donde me siento cómoda. No estábamos preparando, por supuesto que no estábamos preparados. Desde el punto de vista académico, las universidades, sí te puedo decir que venían preparándose hace más de 10 años para el cambio de lo que era la educación virtual y en línea. Eso sí lo veníamos haciendo. Sobre todo desde la universidad donde yo opero, es una universidad que queda lejos de la capital y ya teníamos que estarnos preparando para ello. Esta preparación pues genera por supuesto impacto y no todo el mundo está preparado para el cambio. En el caso particular de tu pregunta, pues por supuesto que no estábamos preparados para nada. Esto nos estalló de golpe, ¿ok? Y nos estalló y empezamos de una vez a adaptarnos como seres humanos que somos, a esa manera de comunicación distinta y diferente para la sociedad venezolana. Pero que sea distinta no significa que esto antes no se haya estado utilizando. Existen muchísimas herramientas adecuadas y adaptadas para la comunicación. Desde el punto de vista, porque no quiero expandirme, puedo hablar muchísimo en este tema, desde el punto de vista educativo sabemos que si tú colocas al estudiante como el centro de lo que es la educación a distancia y en línea, es el éxito precisamente de este tipo de herramientas. ¿Okay? El éxito parte de allí. Si tú, o ese fue el principio que utilizamos en tradiciones digitales, si nosotros ubicamos a la manifestación como el centro, es realmente a donde va a radicar el éxito. ¿Qué pasó? Nos reunimos en marzo, unas personas que siempre estamos de alguna manera haciendo, o estamos compartiendo tradición. Pues ya no me queda mucho. Y esos fueron más o menos los aspectos que tocamos los 7 personas y comenzamos con esta plataforma que primero fue Cruz de Mayo en Casa, luego se llamó Tradiciones Digitales, no contamos con 7 personas, sino con unas 150 personas que están en un grupo grande
y de ahí nos alimentamos, de ahí alimentamos la necesidad del cultor, y en función de esa necesidad, entonces estos 7 personas empiezan a organizarse para ver cómo llevan a la manifestación a lo digital. Creo que ya lleva el minuto y no me pasé. Muchísimas gracias, bendigo. Angélica, disculpa, son 7 minutos. Cuando todavía tengo tiempo, cuando te escucho un 1. Te escucho un 1. No, entonces, bueno, okay. La plataforma cultural Tradiciones Digitales, vamos a ir a enfocarnos allí un poco, ¿no? Está compuesta por personas multidisciplinarias. No somos un grupo, no nos conocíamos, nunca habíamos trabajado juntos. Solo sabíamos que sí nos gustan las manifestaciones y siempre habíamos estado en ellas. Cuando empezó el tema de la bajada de los palmeros de Chacao, eso fue un dolor que de alguna manera todos mantuvimos, ¿no? Estas 7 personas nos sentimos en sufrimiento y padecimos no poder estar en ese momento con los cultores y poder disfrutar de la manifestación. Particularmente había estado más de 5 años cantándole a los palmeros, justamente en la bajada de los palmeros a través de Convenezuela, y no les debo decir mentiras, o sea, en realidad me tocó la fibra. Yo sufrí muchísimo no poder estar en el momento de la bajada de los palmeros. ¿Qué pasa? Ángel, amablemente, por Facebook dijo, ¿quiénes quieren hacer Cruz de Mayo en casa? Vamos a acompañarnos en la Cruz de Mayo en casa. Por supuesto, yo fui ganada a este tipo de invitación. Y nos reunimos de estas 7 personas. Cuando estas 7 personas nos reunimos, pues por supuesto que cada uno desde su visión y desde su aporte a la manifestación empezó, le hicimos una tormenta de ideas. Estaba Wilfredo, estaba Ángel, estaba Marlene García, todos los conocen porque todos han estado muy, muy apegados a la tradición. Estaba Marisabel, que trabaja hace mucho tiempo como gerente cultural. Estaba mi persona, estaba Leandro, que hace mucho tiempo que también está trabajando con la gente de la Parranda Selecta, estaba Augusto, que es participante de la Parranda Selecta, y él es médico. Entonces, cada uno desde su visión académica empezó a aportar. ¿Mi visión cuál era? Pues la única visión que había era digital, era yo. Entonces yo les decía a ellos que si el centro de la manifestación, de estas publicaciones, la manifestación cultural, tradiciones digitales, tiene perdurancia en el tiempo. Estas tradiciones digitales primero se llamó Cruz de Mayo en casa. Luego ese grupo que se hizo por WhatsApp de 20 personas pasó a 50, de 50 a 100 y de 100 a 150 en menos de 2 semanas. Esas personas dijeron, ya no nos podemos llamar Cruz de Mayo en casa, esto tiene que agrandarse, tiene que ser tradiciones. Empezamos a manejar nombres y tradiciones digitales fue el que fue aceptado por todos ellos. Después de un mes, de ese mes de Cruz de Mayo en casa, que se hizo una guía para que las personas supieran hacer la manifestación desde su casa, empezamos a manejarnos más por redes sociales, por YouTube, y empezar a pensar en una misión para estas 7 personas. ¿Por qué? Porque visualizando todo lo que este grupo grande quería, pero viéndolo desde el área digital, no desde el área tradicional, porque las tradiciones las llevan ellos. Nosotros solamente estábamos prestándonos para participar en el medio de comunicación. El ancho, yo quisiera que se entendiera en esta participación que el ancho de banda de las personas, el ancho de banda de la interacción de las personas jamás se va a comparar con el ancho de banda digital. Nunca va a sustituir un área a la otra, jamás, jamás. Pero este tema de lo digital ya ha estado trabajado en otros países del mundo y sí puede aportarnos muchísimo, muchísimo, sobre todo con lo que tiene que ver con la perdurancia en el tiempo del material que se está trabajando. Si ese material se centra en la manifestación, es lo que nos ha dado a entender Tradiciones Digitales, o sea, ya con más de 4.000 personas en Facebook, te están diciendo, mira, eso es lo que yo quiero que mi manifestación se mantenga en algún sitio y que cualquiera lo pueda ver en cualquier momento. Por eso se apuesta desde Tradiciones Digitales a lo asíncrono y no a lo síncrono. O sea, no a que todo el mundo esté conectado en el mismo momento, sino que yo monte un evento y cualquiera lo puede visitar tiempo después. O sea, de repente yo en el momento del evento solamente lo voy a hacer síncrono si yo necesito interacciones instantáneas.
¿Por qué? Porque en ese momento realmente se le da el valor a esa participación síncrona. Mientras que lo asíncrono, de haber estado 8 personas conectadas, luego tú puedes ver más de 100 interacciones de personas en cualquier otra aplicación que tú utilices. Dentro de la experiencia estamos verificando cuál es la plataforma que más se adapta. Lo que hemos visto es que las personas adultas, aunque ustedes no lo crean, los que son adultos mayores, los que pasan de 50 años, son las personas que más visitan la plataforma cultural, son los que más apegados están a la plataforma cultural. Eso te está diciendo que a pesar de que siempre hemos pensado que las personas mayores son los que le tienen miedo a la parte digital, pues desde la visión que estamos trabajando, estas personas han comprado este espacio y lo han apropiado, se han empoderado del espacio. Quizás tenemos que irnos un poco más a averiguar de qué manera podemos interactuar con los adultos, con los jóvenes, ¿okay? Con la parte juvenil, quizás haciendo más interacción sarcástica o cualquier otro tipo de interacción que permita que ellos puedan acercarse a la plataforma. Dentro de esta, me perdí un poco con la pregunta. La pregunta era que si estábamos adaptados, pues no estábamos adaptados. La otra pregunta era que si pensaba que era la forma en llevar la manifestación, pues ya te estoy respondiendo que nunca se pueden comparar, ¿okay? Quiero que eso quede muy claro. Jamás puedes comparar el ancho de banda de lo personal con el ancho de banda de lo digital. Se pueden mantener en comunión, pueden interactuar los dos, pero jamás uno va a solapar el otro. Eso es imposible. Si se ve así, vamos directo al fracaso. Esa es la pregunta que realmente puedo yo abordar y bueno, muchísimas gracias. Ahora sí terminé la participación, ya me mostraron el papel. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Angélica. De verdad, muy buena la intervención. Ya nos acompaña Wilfredo. Wilfredo, ¿estás por aquí? ¿Me escuchas? Muy buena, ¿me escuchan? Te escuchamos perfecto, Wilfredo. Te había escrito por el chat. Oye, qué bien. Qué bueno. Sí, me disculpo por el tema de la desconexión, porque de verdad que, bueno, ya ustedes saben, no tengo que ahondar mucho en eso. Para mí es un placerzote estar aquí, presentación de Tradiciones Digitales, y agradecer a y al Museo Antropológico de Keyboard, a Ojos Antropólogos, por la invitación. Gracias a ti por la participación. Para nosotras y nosotros es muy importante tenerlos aquí en este foro. Te había preguntado por el chat, es justamente tocar tu respuesta luego de la de Angélica. Si quieres, te leo la pregunta y respondes o esperas que respondan los otros panelistas. ¿Cómo te parece? No, como quieras, por si me la puedes leer porque estoy llegando. No vi nada por el chat. Te voy a leer la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿cómo ha sido la transición a la era digital? ¿Ya se estaba dando la migración previo al COVID-19 o ha sido durante estos meses? ¿Ven este medio pertinente para la difusión del patrimonio cultural inmaterial? Perfecto. O sea, que puedo empezar a interactuar. Por supuesto, cuando quieras. Perfecto, ok. Bueno, sí. En realidad, desde ediciones digitales y muy personalmente, Wilfredo Mendoza, como músico, docente, cultor, muchas manifestaciones tradicionales que están en nuestro país, nos parece muy pertinente lo que está pasando. Ahora, si estábamos preparados, evidentemente no estábamos preparados. Ni siquiera la escuela regular. Con toda la tecnología que se ha invertido, entiéndase, en educación nacional, en educación pública, no estamos preparados para esto. En el caso de tradiciones digitales, que es a lo que yo quisiera acotar, nos convertimos en una especie de llave y cerradura. Los dos términos, tradiciones digitales, empalmaron en el preciso momento. Y tal cual como le escuché a Angélica, lo dijo Angélica, nosotros nos construimos, nos deconstruimos a consolidarnos en una plataforma como tal
para dar una respuesta a algo específico. En un primer momento se llamó velorio de cruz en casa, porque los que estábamos llamados en esa primera reunión, promeseros de la devoción a la Cruz de Mayo, nos pensamos en eso, pues en hacer un velorio de cruz sin la necesidad de estar saliendo de casa, precisamente por el tema de seguridad. A eso se le fue sumando una cantidad de ideas, lluvia de ideas, y entonces empezó a interactuar, a experimentar. Y de ahí en adelante, bueno, nos dimos cuenta que podríamos hacer algo en ese desierto que había de utilización, de buena utilización de estos recursos. Lo que me fui, pero esto, ok. De la buena utilización de los recursos, de estos recursos tecnológicos, que muchos, como yo, lo utilizábamos única y exclusivamente para cosas puntuales, no para hacer masificada la información en estos términos. De ahí surge después la idea de continuar tal cual como tradiciones digitales, y hicimos una fiesta de Antonio, hicimos un trabajo con las diferentes hadas que estuvieron muy pegaditas. Después nos fuimos a San Juan Bautista, cerramos con San Pedro, con la fiesta de San Pedro, con interacciones en vivo, como pudimos hacerlo. Entonces, desde ahí sí. Ahora, que vea que funciona este tipo de herramientas, bueno, estamos en pañales, pero sí a futuro va a funcionar, debe funcionar, porque no podemos dejar que nuestras tradiciones estén por debajo de la mesa. Lo que previo al foro, estaba escuchando a George, saludos George, estaba escuchando que sí hubo alguna fiesta de San Juan. Precisamente había una joven que estaba diciendo que estuvo en San Agustín y que estaba tratando de hacer un video para hacerlo posterior a la fiesta, pero se hizo, se realizaron actividades de tradiciones digitales, hicimos una interacción para Tarmas, hicimos una interacción fallida con Guatire, con el San Juan de Guatire, pero tuvimos mucha presencia en la víspera, fiesta y encierro de San Juan Bautista desde lo digital. Y eso nos parece a nosotros que eso fue totalmente un triunfo. En la actualidad, Tradiciones Digitales está sumando para seguir llegándole a la gente que tenemos, que nos esté escuchando, a la gente que confía en nosotros de una manera veraz, de una manera directa y por los medios digitales. Muchas gracias, Wilfredo. Mira, aprovechando que todavía quedan unos minutos, hay una pregunta que quisiera hacerte. En muchas comunidades el turismo es uno de los favores que incentiva la prolongación de sus tradiciones por los beneficios económicos que puede obtener. ¿Cómo afecta este aspecto en las tradiciones que se han hecho en este año? ¿Cómo puede ser sustituido por la comunicación virtual? Esta pregunta nos la hacen vía el equipo de Redca, que está asistiéndonos en las preguntas del foro. Y bueno, creo que tiene que ver, lo que me está diciendo es cómo se sustituye toda esta situación turística que traen las festividades, como por ejemplo la parranda de San Pedro, San Juan Bautista. ¿Cómo puede ser sustituida por esta migración a las redes sociales? Oye, te escuché muy cortado el audio, pero te entiendo la pregunta. Sí, el tema en las fiestas, en todas las fiestas tradicionales surgen los artesanos. Estos artesanos que de una u otra forma le dan ese toque vistoso a todo lo que implica esa festividad, ¿no? De hecho, yo formo parte de la Asociación Civil Parranderas y Parranderos de San Juan Bautista de Caracas. Y la última reunión que tuvimos, una reunión muy virtual, por supuesto, pues no tenemos el espacio para reunirnos como tal en físico. Uno de los cofrades, precisamente el director de la Sociedad de San Juan Bautista de Carapita, el César Talavera, que es un artesano, él lleva una cantidad
de artesanía, de su trabajo. Parte de su trabajo lo mostró en la reunión virtual y desde ahí empezamos también promoción y producción de ese mismo material. Yo creo que a futuro vamos a tener que ir migrando en la medida de las posibilidades, porque también el tema de la conectividad es muy difícil donde estamos. En nuestro país de verdad que tenemos una velocidad de transmisión de datos muy baja y no nos ayuda. Sin embargo, es un impedimento. Nosotros queremos y creemos en que podemos seguir vinculándonos desde una u otra forma, desde este tipo de intenciones, desde este tipo de ideas, de razonamientos muy virtuales, vinculándonos con nuestras tradiciones y que no queden desapercibidas. Muchas gracias, Wilfredo. Vamos a continuar con César Escalona, pero quería recordarles, así como lo coloqué en el chat, pueden dejarnos preguntas en el chat y estaremos preguntándolas, bueno, de acuerdo al tiempo que tengamos. Gracias. César, ¿estás ahí? ¿Quieres que te repita la pregunta? ¿No me escuchan? ¿Sí? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, te escucho. Ok, perfecto. Perfecto. No, era que tenía el micrófono desactivado. Saludos a todos y todas. Sí, con respecto a la pregunta, mi aporte va más en el sentido de esa contextualización de este año, ¿verdad? Tan particular. Sí habíamos visto las personas que llevamos cierto seguimiento, sobre todo en redes, en el caso mío porque yo trabajo en difusión en redes, sí había existido una difusión previa de creadores visuales, investigadores y grupos culturales, pero lo que vemos este año es un aceleramiento, una aceleración de los ritmos de esta migración de las tradiciones y de los cultores y de los investigadores o investigadoras a las plataformas o redes sociales. Esto nos muestra una gran adaptación incluso de personas que nunca habían hecho este tipo de trabajo, que yo incluso no lo podría concebir sin tampoco entender, en el caso venezolano, el tema también de la movilidad y la migración. Porque si bien el tema de esta situación de pandemia nos generó un salto a lo digital, también había un piso previo que era desde hace varios años las personas que se han llevado las tradiciones a otros países y continentes, que han ido mostrando estas adaptaciones a estos nuevos territorios o han estado interesados o interesadas en ver cómo sus tradiciones en Venezuela han continuado realizándose y cómo ellos también o ellas lo han hecho en sus territorios. Entonces, para mí ha sido más que todo un aceleramiento de esto. Y como una persona que también se encuentra en el momento fuera de Venezuela, yo también tenía un seguimiento en ese sentido. O sea, cuando tú no estás en tu pueblo, cuando tú no estás en los lugares donde acostumbrabas ver las tradiciones, siempre estás interesado y lo que tú consigues es WhatsApp y las redes sociales para hacer esa visibilización. En otro orden de ideas también me gustaría señalar que esto genera un proceso de socialización, tal cual como dice Angélica, que nunca va a ser equiparable, ese circuito social y esa experiencia que se vive en el fenómeno, en la participación, pero se generan redes, se entretejen nuevas relaciones, vínculos sociales, o se potencian previos encuentros sociales en estos grupos de chat. Sobre todo lo he visto mucho en los grupos de chat, donde he estado incorporado a mayor o menor medida en varios, donde las personas no solo muestran lo que están haciendo en su vida cotidiana o ritual, sino que también es un espacio también de expresión que tiene, también tiene sus normas para no ser tan agredidas por otro tipo de información, siempre centrado en el tema tradicional o cómo están generándose estas tradiciones en esos contextos diferentes de Venezuela y fuera de Venezuela. Otro aspecto importante de lo bueno, sí, de ver las posibilidades de estos medios digitales, es que
ha generado este entretejimiento de visiones y particularidades que pueden llegar a generar mucho contraste, pero a la vez una formación distinta. ¿Sí? Ver también cómo particularmente personas en otros contextos han tenido que adaptarse a estas circunstancias, y además sabiendo que esto es simplemente, para mí, yo lo podría entender como un periodo de transición que puede llegar a ser beneficioso en el sentido de que puede haber unas nuevas formas de documentación, que también es muy interesante, lo que decía también Angélica, que en el sentido de que ya hay un archivo propio de este año de las personas que estuvieron grabando para redes sociales, en sus canales de YouTube o todas estas redes sociales, y se genera una nueva, una dimensión de lo que es el archivo audiovisual, de audios, de fotos y de videos, que antes no tenía esa proliferación tan específica, ¿sí? Si en años anteriores, por ejemplo, sí, por supuesto, habían fotos de diablos danzantes, de San Juan, de cantos de sirena, pero este año yo como documentalista también lo que he tenido la posibilidad es de tener acceso a una gran diversidad de videos, cantos y posibilidades que previamente no había visto con tanta proliferación. Entonces esas son las observaciones que quería poner y traer también a la discusión. ¿Sí? Muchas gracias, César. Viene George. George, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchas? ¿Me escuchan? Sí, ¿me escuchan? Te escuchamos. Bueno, voy a ser breve. Perfecto. Yo me uno a la opinión general de mis compañeros en el sentido de que ciertamente no estábamos preparados, al menos en lo tecnológico. Sí nos agarró de manera muy abrupta. Y digo que al menos no en lo tecnológico porque a pesar de que estos tiempos digitales y esta proliferación de espacios virtuales donde las manifestaciones se ejecutaron, que como dice César, además permitieron una documentación casi que masiva, que podríamos hablar sobre eso, además, bueno, también sobre el calibre, la calidad, la legitimidad de muchas de las cosas, por ejemplo, que se grabaron, y que no solamente que se grabaron, sino incluso de cómo se han, digamos, proliferado en diferentes redes sociales. Pongo un ejemplo concreto de algún video a propósito de, entre comillas, San Juan Bautista, que empezó a lanzarse por WhatsApp y que era una cosa súper burda y súper vulgar, y que parecía que era como que el año 2020 y generó todos unos debates. Mira, eso no es, eso es de hace 4 o 5 años. Pues era un toque de tambor, digamos, con calibre proselitista. Entonces hay una cantidad de cosas ahí que no estábamos preparados para afrontar y entender, digamos, para dónde va esto. Sin embargo, a pesar de que es un tema digital, no todo es lo digital. Por ejemplo, podríamos decir que en términos de la teoría, al menos, de asumir este tipo de eventualidades, ya había cierto espíritu, por ejemplo, a nivel internacional, de qué hacer ante casos como este, y sin embargo los estados nacionales no le hicimos el menor caso, no nos importó. Y los que trabajamos en cultura, tanto los cultores, que son los más importantes, los portadores del patrimonio material, como los que estamos del otro lado, desde la investigación o desde el aparato burocrático, quizás tampoco le hicimos mucho caso. La Convención de la UNESCO, por ejemplo, del año 2003, es muy clara, dice: los estados deben garantizar, incluso en casos extremos de conflicto armado, deben garantizar, apoyar el acceso entre las comunidades y la recreación y la transmisión de su patrimonio material, por ejemplo, y realmente nos agarró fuera de base. Entonces, no digo que no me sorprende, porque cuando realmente le hemos puesto atención, incluso peso político, que no digo politiquero, porque de eso hay lo que ustedes quieran, cuando no ha habido peso, y perdónenme, que el que me conoce sabe que yo no veo para los lados para hablar, pero cuando le hemos realmente puesto alma y corazón, ¿verdad?, de manera vehemente, pero además muy diáfana y muy comprometida al tema, quizás no hubiese sido menos traumático el paso, que ciertamente, como bien lo decía Angélica al principio, lo que no podemos perder de vista, me parece a mí, es que una cosa viene a sustituir la otra. Eso tenerlo como muy, muy claro. Lo que podemos hacer, incluso ahí sí me pongo yo en los zapatos de un funcionario público que lo he sido por más de 20 años, lo que tenemos que estar preparados, que más allá
de cualquier decisión que las componentes expresiones del patrimonio inmaterial, pagana, sagrada, lo que ustedes quieran, estemos en la capacidad para acompañar, por ejemplo, hablando de nuevo de la Convención de la UNESCO 2003, porque parece que no aprendemos las lecciones. No sé si ustedes se meten de repente, hablando de redes sociales, las nombraba César, ese tipo de cosas que son casi que cliché hoy en día, que dicen, bueno, ¿será que vamos a ser mejores personas después del tema de la pandemia? Pues casi que pavoso, un poco de mejor persona. Y me digo, quizás, aunque suene muy cliché, quizás no vamos a nada, porque, hablando de la Convención de la UNESCO 2003, la propia convención insta a los estados que en situaciones especiales, excepcionales, tipo digamos, de episodios en la humanidad, se vaya haciendo un trabajo, digamos, fehaciente, profundo, vehemente de monitoreo, de evaluación de qué está pasando. Y yo no estoy muy seguro que estemos haciendo eso. Yo debo celebrar, por George, supuesto, que me llama, incluso participar. Ajá. Disculpa, Tiempo. George. Creo que se te escucha un poco entrecortado. Si pudieses hablar un poquito más lento, a veces cuando hablamos muy rápido, como que se entrecorta, entonces puedes hablar un poquito más lento. Gracias, porque está muy bueno lo que estás diciendo, de hecho estoy anotando aquí. Entonces, diría que no hemos estado preparados tampoco, aunque tenemos la teoría allí, eso no lo estamos haciendo. Yo participé en algunas cosas que me invitó la gente de Tradiciones Digitales y celebro esa iniciativa, como celebro y agradezco que, por ejemplo, en esta experiencia estén involucrados estudiantes de mi escuela de antropología, pero siento que aún desde el Estado Nacional, a pesar de que todo ha sido muy rápido, falta, digamos, un equipo de trabajo que de manera más consciente, más estructurada, se ponga a trabajar de qué va esto. Es decir, empieza, eso que decía César, empieza a recoger, bueno, quién documentó aquí, quién documentó allá, quiénes participaron, qué resistencia hubo. De repente, para terminar, recuerdo aquella frase de Jim Jackson, el antropólogo norteamericano, parafraseándolo un poco, y Jackson decía, ya por allá por los años 80, decía que el gran problema de hablar del tema cultura es que irremediablemente eso te trae enemigos. Y yo creo que Jackson no se equivocó, ¿no? Porque es un tema que por supuesto no podemos. Sin embargo, sabemos de personas que les asiste la razón, que les asiste su verdad, que digamos están diciendo, no, hay que pararlo todo, hay que bajar las aguas, hay que bajar la Santa María, y George, creo que te detuviste. No, no sé si es el internet. entonces digamos, hasta esa opinión, aunque uno no la comparta, hay que traerla a la mesa. George, ¿me escuchas? Esa discusión en algún momento. Gracias. Gracias a ti, George. Creo que en algún momento, Sí, ya, creo vaya a terminar. que mi internet está un poco lento y no pude escucharte la última parte. Espero que todos los demás se hayan podido. Vamos con la segunda pregunta. Déjame poner aquí. La segunda pregunta es, ¿cómo ven la aceptación a la postulación de las fiestas de San Juan Bautista como patrimonio inmaterial de la humanidad? ¿Pueden contarnos un poco al respecto de la perspectiva en la que ven este logro? En el caso de Angélica, me gustaría un poco, en términos personales, que ahondaras en cómo se puede ver este logro en términos digitales, qué pudiésemos, o sea, qué se puede hacer para que esta aceptación de la postulación tenga más visibilización en la era digital. Ok. ¿Me escuchas, Sí, Angélica? Ok. sí te escucho, sí te escucho. En efecto, yo iba a darle la vuelta, ¿no? O sea, si tú me preguntas, Angélica, la que está con Venezuela, ¿cómo veo la aceptación? Pues maravillosa, me alegro, me pego del techo de una ventana, soy feliz y pego grito.
Si tú me preguntas como Angélica, mi parte académica y mi parte digital, pues quizás yo diría que esa aceptación de San Juan me preocupa, me preocupa, me preocupa bastante. ¿Por qué me preocupa? Porque yo imagino, no sé cuáles son las acciones que toman o cómo validan este expediente, pero me imagino que tiene que ver mucho con enlaces y con verificación de esa información en equipos que están en Venezuela con una conexión y unas fallas eléctricas constantes. No quiero sonar para nada antipática, quiero sonar realmente tecnológica. ¿Por qué lo digo? Te puedo decir con completa certeza el caso, cómo está afectando las fallas eléctricas a todos los servidores de las universidades, no solamente la Simón Bolívar, conozco el caso también de UNEARTE y de otras universidades, donde no tenemos respaldos de UPS, donde no hay bancos de baterías disponibles, donde no tenemos motogeneradores disponibles, y los servidores están a la buena de Dios con la conectividad eléctrica. Estamos recibiendo electricidad por encima del rango que deberíamos estar recibiendo. Eso está